Vamos a estar en el capítulo 6. Hemos estado viendo el carácter de este siervo de Dios llamado Nehemías. Hemos estado considerando su piedad, su liderazgo espiritual y varias características de lo que es ser un líder espiritual y un creyente en general. Y hoy vamos a considerar y a estudiar el capítulo 6. Lo vamos a leer entero. Son 19 versículos. Y manténganlo abierto porque vamos a estar centrados en él en varios versículos. Nehemías capítulo 6. Dice así: Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él les referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. En nuestros estudios anteriores, hermanos, lo último que vimos fue cómo Satanás, no habiendo podido detener la obra de reedificación por medio de los ataques externos, procura detenerla por medio de ataques internos. Y de esos ataques internos fue lo último que vimos en el capítulo 5, el domingo pasado. En el mismo seno del pueblo de Israel se desataron una serie de problemas muy delicados que atentaban contra la obra de reedificación y, peor aún, atentaban contra la existencia misma del pueblo de Israel. Sin embargo, por la gracia de Dios, Nehemías logra tratar con aquellos problemas confrontando valientemente a los responsables. Esto es, acuérdense, a los nobles y a los oficiales, los cuales con un corazón humilde y contrito aceptan la confrontación de este siervo de Dios. Y no solo reconocen su mal camino, sino también empiezan estos hombres a enmendar sus caminos y a hacer la debida restitución. Es decir, empieza un proceso de reforma allí también. Ahora,
¿Quiere decir esto que los problemas iban a acabarse? Ya él trató con aquellos ataques externos de Satanás y con aquellos ataques internos dentro del pueblo. Pero ¿qué sucede? Que Satanás no se detiene. No, ya todo había terminado. Satanás no se había dado por vencido. Él no se da por vencido tan fácilmente. Y por tal razón, hermanos, ahora vemos que Nehemías experimenta un tiempo de prueba sumamente peligroso, aunque con otro énfasis, como vamos a ver hoy. Ya con 2 intentos frustrados, Satanás vuelve ahora con más ferocidad en contra de este siervo de Dios. En este capítulo vamos a ver algo más de las tácticas que Satanás usa para atacar al pueblo de Dios. Y esto es importante que lo sepamos, ya que en gran parte la victoria en una batalla tiene mucho que ver con cuánto conocemos de los métodos del enemigo, cuánto conocemos del armamento que éste dispone y de la grandeza de su ejército que viene en contra nuestra. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Satanás en su ferocidad se entrega a atacar al siervo de Dios, individualmente. Y vamos a ver en primer lugar la persona a la cual ataca Satanás con toda su furia. Anteriormente vimos cómo Satanás centró sus ataques especialmente dirigidos a los edificadores de la muralla, a fin de desalentarlos y por lo tanto parar la obra. Luego vimos un ataque contra el pueblo en general. Pero ahora su ataque se centra principalmente en un hombre, Nehemías. Y él viene a ser el objetivo principal del enemigo. ¿Pero por qué Nehemías? Podemos preguntarnos, ¿por qué a Nehemías solamente? Porque Satanás muy bien sabía, hermanos, que Nehemías, siendo la clase de líder que era, él era el instrumento humano que desempeñaba el mayor papel en aquel proyecto de la reedificación. Por su piedad y por su dependencia de Dios, Nehemías había logrado grandes éxitos para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y Satanás sabía también que si acababa con Nehemías, si lo sacaba de la circulación, toda aquella obra se iba a detener. De ahí los ataques ahora son intensamente personales, en contra de él. Y con miras a perturbar la determinación, la paz y aún la reputación de este siervo de Dios. La realidad es que esta sigue siendo la estrategia de nuestro enemigo, el diablo. Él no ha cambiado. Él es muy perseverante, como vimos la última vez, y aquí lo vemos de nuevo. Y él no cambia. ¿Cuál es la táctica que ahora usa? Anteriormente usó una táctica de un ataque externo, luego cambió de táctica, hizo un ataque interno, pero ahora su táctica es personal, individual. Trata de atacar al líder espiritual. Los líderes de las iglesias nunca deben olvidar que ellos son los objetos especiales del odio y de la furia de Satanás. Para él, ellos no están de adorno en la iglesia. Los líderes de las iglesias, especialmente sus pastores, son el objetivo prioritario de Satanás. Sus tentaciones son muy fuertes para ellos. Él reserva su más potente golpe para el siervo del Señor. A él no le importa cuán cerca del Señor andan estos hombres, y así se espera de ellos. No le da temor de que ellos sean ministros de Cristo. En cuanto dependa de él, tratará de hacerles caer, porque él sabe que por el puesto de dignidad que Dios les ha dado a estos hombres, cuando caigan, su caída se hará sentir más que la caída de cualquier otro miembro de la iglesia. Y puede hacer estragos, y eso puede traer divisiones en la congregación, endurecimiento de corazones en medio de la iglesia. Hay personas que piensan que ser un pastor es un puesto que mantiene al hombre de Dios lejos del alcance de los dardos del enemigo, que como es pastor, pues no, que el diablo no lo toca. Piensan que por encontrarse tan cerca de la palabra de Dios, que porque están llamados a andar con el Señor en la oración, por alguna razón el diablo los exonera de sus ataques, cuando en realidad es todo lo contrario. Los pastores viven bajo grandes presiones que vienen de diversos ángulos. Y una de las mayores presiones, a pesar de la presión de los problemas que vienen de nuestro propio corazón engañoso,
Las mayores tentaciones, problemas y presiones vienen de Satanás. Ahora Satanás no ataca a todos los pastores. No ataca a aquellos pastores que le dejan tranquilo a él. Satanás ataca a aquellos pastores que están arremetiendo contra su reino de tinieblas y lo hacen predicando fielmente la palabra de Dios. Que no andan entreteniendo a la gente, sino dándoles el maná de la Biblia. Contra esos principalmente arremete el diablo. ¿Ustedes creen que Satanás se asusta cuando ve a algunas personas que según ellos dicen que están sacando demonios? ¿Ustedes creen que Satanás se asusta? Se burla de ellos. Porque esas mismas personas que sacan supuestamente esos demonios, que ponen a esas personas a hablar palabras raras, no hacen nada en contra de otros demonios del corazón, llamado pecados. ¿Y qué del demonio del chisme? Y no es que sea demonio el chisme, lo estoy usando figurativamente. ¿Y qué de la pereza espiritual? ¿Y qué de la comunión con Dios y las cosas importantes de la vida cristiana? ¿Y qué de la muerte al pecado? ¿Y qué de hablarle a la iglesia en la manera en que Satanás tienta al creyente? ¿Y cómo el creyente puede fortalecerse en el Señor? ¿Cómo debe vestirse de toda la armadura de Dios y tomar Efesios 6, ese hombre, y exponer versículo por versículo al pueblo de Dios lo que demanda el Señor para que estemos preparados en nuestra lucha espiritual? Satanás no está jugando. Satanás está furioso y lo está contra aquel que se atreva a tomar en serio la palabra de Dios y ser fiel a Cristo. Por eso Satanás atacó a Nehemías. A tiempo y fuera de tiempo atacaba a este siervo de Dios. La persona a la que ataca Satanás en este capítulo es especialmente a Nehemías. En segundo lugar, los propósitos de los ataques de Satanás. Satanás no anda haciendo las cosas a lo loco. Él actúa con objetivos, con metas, actúa con propósitos bien definidos. Y el propósito de Satanás en este pasaje es bien obvio. De nuevo es detener la obra de reedificación de las murallas de la ciudad de Dios. Como acabamos de ver, Nehemías era el objeto principal del ataque de Satanás. Pero por lo que nos enseña la Escritura acerca de Satanás, sabemos que su enfoque principal no es en sí Nehemías, sino detener la obra de Dios. Es detenerla. Es que cese la obra de Dios. Y aquel que era el hombre principal que estaba siendo usado por Dios para que se llevara a cabo aquella obra era Nehemías. Entonces por eso el ataque va a él. Pero su objetivo era que cese la obra. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Hay, hermanos, una guerra constante, feroz contra la iglesia y contra el avance del reino de Cristo. Y su propósito principal en todo lo que él hacía era poner obstáculos a la obra de Dios allí, porque es lo que él detesta. Y vemos que este ataque se intensifica porque ya faltaba poco. Miren el versículo 1. Yo había reedificado la muralla y no quedaba ninguna brecha en ella. Ya estaba terminándose la obra de reedificación. Todavía faltaban algunas otras cosas, pero ya no había brecha abierta en la muralla. El diablo sabía que una vez que se hubieran levantado aquellas murallas, iba a ser bien difícil que los enemigos pudieran atravesarlas. Y el tiempo que les quedaba era poco. Y Nehemías sabía lo que estaba pasando. Versículo 9. Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Hermanos, esto es lo que más le interesa a Satanás. La obra de Dios en nosotros, la obra de Dios por medio de nosotros. Y esto es lo que él siempre quiere interrumpir. Él procura detener tu crecimiento espiritual. Satanás no quiere que tú crezcas espiritualmente. Cada vez que descuidas tu andar con Dios, el uso de los medios de gracia, más te debilitas y más presa eres de los ataques de Satanás. Si nosotros como iglesia descuidamos lo que nos dice por medio de su siervo Nehemías hoy, seremos presa fácil de Satanás.
Nos convertiremos en unos formalistas que vienen a la iglesia simplemente para calentar una silla. No vendremos con corazones preparados, no vendremos con corazones contritos y humillados, y Dios no recibirá esta adoración de nosotros. No la recibirá. ¿Y qué pasa, hermanos, con un pueblo que se acostumbra a venir ante su Dios únicamente de labios, no honrándole? ¿Va a bendecir Dios a ese pueblo? ¿Va a fortalecer Dios a ese pueblo si trae esa adoración? Hermanos, ese pueblo se va a debilitar. Satanás quiere que dejemos de orar. Satanás quiere que dejemos de leer la Biblia. Satanás quiere que dejemos de adorar como debemos, que dejemos de testificar, que dejemos de crecer y servir al Señor. Y Él va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Todo, desde cualquier ángulo. A Satanás no le importa que vengas a la iglesia, con tal de que la obra de Dios en ti haya cesado. Que las iglesias se conviertan en centros de diversión. Hay iglesias que ya no se llaman iglesias, ¿saben cómo se llaman? Centro de adoración. Centro de adoración. El énfasis, la gente. Hacerte sentir a gusto. Ya no es iglesia, centro de adoración. Y dicen así, porque sabemos, les dicen ellos básicamente con sus hechos, sabemos que a ustedes no les interesa la iglesia, que no quieren estar aquí, que lo que más quieren es irse tan pronto llegan. Entonces hemos hecho a la iglesia más atractiva, maquillándola para que ustedes se quieran quedar entre nosotros, para que no se quieran ir, sobre todo la juventud. Hermanos, no olvidemos que Satanás tiene muchos propósitos para hacer cesar la obra y que Dios no sea glorificado. Y uno de ellos es destruir esta iglesia local. Cualquier iglesia local. Su meta es traer divisiones entre nosotros. Es hacer tapar la boca de aquellos que tienen la responsabilidad cada semana de impartir la palabra de Dios. Que caigamos en pecados escandalosos. Y con razón, el apóstol Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Así que, hermanos, no ignoremos nosotros tampoco sus maquinaciones. No lo ignoremos. Y aquí vemos que la persona principal que ataca a Satanás es a Nehemías. El propósito principal, detener la obra de Dios. Es el mismo propósito que hemos visto ya en los capítulos anteriores. Hermanos, él no se da por vencido. Él quería detener esa obra, cueste lo que cueste, y sigue tratándolo, sigue intentándolo. En tercer lugar, vamos a ver la persuasión de los ataques de Satanás. Satanás se vale de persuasión, se vale de astucia, se vale de seres humanos y otros medios, como vamos a ver ahora, con el fin de persuadirnos, engañarnos, para él lograr sus propósitos muy bien definidos. Y hemos visto hasta ahora atacar a Satanás de varias maneras. Le hemos visto atacar usando la burla de los enemigos, y eso lo vimos en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Le hemos visto haciendo uso de amenazas de los enemigos, y también lo vimos en el capítulo 4, versículos 8 y 11. Ahora parece que quiere usar una táctica más sutil. Y en este capítulo hace uso de 3 cosas falsas que hemos leído, pero ahora lo vamos a ir desgranando. Comienza con una amistad falsa. Versículos del 1 al 4. Pero leamos el versículo 2. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Nehemías, tengamos una reunión. Sí, somos enemigos, pero ven, vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas, Nehemías. Vamos a ponernos de acuerdo, nuestras diferencias. Ven con nosotros, vamos a reunirnos en tal sitio. Eso hizo Sanbalat y Gesén. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿y qué tenía eso de malo? Que Nehemías fuera allí a reunirse con ellos. ¿Por qué rechazar algo que pudo haber sido para el beneficio del pueblo de Dios? Que Nehemías se reuniera con esos hombres, hiciera las paces, llegaran a alguna clase de arreglo con que ellos dejaran de amedrentarlos y así poder continuar la reedificación de las murallas.
¿Qué de malo había en eso? ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad que se le presenta a Nehemías? Pues la propuesta de reunirse no era una propuesta de amistad. Ellos querían hacer daño al siervo de Dios. Por eso él concluye diciendo en el mismo versículo 2, mas ellos habían pensado hacerme mal. Hacerme mal. Nehemías por eso se niega rotundamente, porque él sabía con qué intenciones estaban ellos haciendo eso. Hermanos, y de igual manera quiere hacer el diablo con nosotros por medio del mundo. El mundo nos ofrece su amistad, el mundo nos ofrece aquello que a primera vista no parece tan malo, o quizás nos parezca, a nuestro criterio, que es beneficioso para nosotros, que no hay nada de malo en ello. Pero Satanás sabe que a la larga, ese roce constante con el mundo, ese roce constante con personas que sus valores y principios son principalmente terrenales, ese roce constante con personas que su Dios es su vientre, que viven para satisfacer los placeres de la carne, que viven solo para el asunto de esta vida, irá poco a poco, sin darnos cuenta, embotando el filo de nuestra conciencia y apagando nuestra devoción a Cristo. Y el diablo lo sabe. Lo sabe. Y él sabe cómo hacerlo. Y nosotros lo justificaremos, pero hay que hacerse amigo de ellos para poder ministrarles. Sí, pero ¿dónde está el ministerio? Se tendrá que ver el ministerio que le estás impartiendo. Pero en muchos casos te están ministrando ellos a ti y tú no a ellos. En algunos casos son personas que sí, que están testificando. Si es así, sigue haciéndolo. Pero hay otros que se están dejando arrastrar por el mundo. Y ya tienen las mismas expresiones del mundo. Ya no es la providencia de Dios, ahora es por suerte. ¿Y Dios dónde está? Ahora ya no es la providencia de Dios, ya es la suerte. Y así como en la mente de ellos no figura Dios, no hay un Dios soberano que rige todos los asuntos de la vida y de la muerte. Ya no hay providencia de Dios en ese creyente. Pero les ibas a ministrar. ¿Qué pasó? Pues al principio quizás la intención de estas personas era muy buena, pero poco a poco fue soltando la soga, desatendiendo lo que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4:4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Y que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no estoy hablando de ser enemigo de la gente, de que tú seas enemigo de las personas. Podemos ser bondadosos con la gente y ganarnos su confianza para darles a conocer al Señor. Y eso debemos hacerlo. Pero una cosa es eso, ser bondadoso con la gente y querer ministrarle el Evangelio, y otra cosa es intimidar con el impío, al punto que poco a poco se nos embota la conciencia. Lo que antes veíamos como abominable porque Dios así lo ve, ahora es, ¿por qué son tan estrictos en mi iglesia? ¿Y por qué es malo eso? Así que, hermanos, Satanás no solo usó de falsas amistades que quisieron llamar a Nehemías para reunirse con malas intenciones, sino también usó de falsas acusaciones. Falsas acusaciones, eso lo vemos en los versículos del 5 al 9, que ya leímos. El diablo se encargó de difundir calumnias bien dañinas acerca de Nehemías. Cosas que sonaban convincentes, lo cual es lo más peligroso de las calumnias contra los siervos de Dios, que muchas veces suenan convincentes. Él quería que estos rumores llegaran al rey de Persia, como hemos leído, para que éste pensara que Nehemías había ido allí a Jerusalén con la intención de rebelarse contra él, colocándose a sí mismo como rey. Y eso era falso. Ahora, ¿ha cambiado en esto el diablo? En absoluto ha cambiado. Su mismo nombre sigue diciendo lo que él es. Diablo significa calumniador. Siempre está listo para esparcir mentiras en cuanto a los siervos de Dios. Y lo triste es que hay cristianos, miembros de las iglesias locales, que se dejan usar por el calumniador. ¿No sabías tú eso? ¿No lo sabías? No es una voz. O sea, el diablo no calumnia a un cristiano, a un siervo de Dios, porque viene una voz de ahí, no sé, de algún demonio y esparce calumnias contra los siervos de Dios.
No, hermanos, son los mismos cristianos los que calumnian a otros cristianos. No es alguien que vive en la misma zona de la iglesia y que coge manía al pastor de esa congregación y empieza a hablar mal de él. No. Son los mismos miembros de la iglesia que calumnian a su pastor. Y eso es lo triste. ¿Ustedes creen que Satanás necesita ayuda para hacer eso? Pero los cristianos a veces le ayudamos, violando el 9º mandamiento, dando falso testimonio. Y por ser rumores que a veces suenan convincentes, y convincentes por la persona que nos lo dice, que la tenemos como una persona confiable, de testimonio, de madurez, de hasta cierta edad, que no es un niño, prestamos nuestros oídos porque suena creíble lo que nos está diciendo. Porque siempre habrá personas dispuestas en este mundo a oír acusaciones hacia los siervos de Dios. Hay personas que con mucho enojo se expresan cuando alguien se acerca para señalarles algo a ellos y dicen: no me juzgues, tú no me conoces. Pero son los mismos que juzgan y calumnian a sus pastores. O están dispuestos a escuchar comentarios negativos sin reprender al que viene a hablar. Cuando la palabra de Dios dice, Pablo, que no admitas acusación de ningún anciano, a no ser que sea por 2 o 3 testigos. Hay personas que rara vez uno oye hacer algún comentario positivo de su iglesia o de sus líderes y pastores. Hay hermanos así en las congregaciones. Y es que la pregunta sería, ¿es que no hay absolutamente nada bueno para esa persona en la iglesia? No hay, aunque sea un solo sermón, que te puedas acercar al siervo de Dios y decirle: gracias, el Señor me habló. No lo hay. No hay un agradecimiento. Su concentración siempre está en la deficiencia y debilidades de los pastores o de los líderes y en las faltas de estos. Pero esas personas no conocen cuáles son las luchas que tienen que enfrentar esos hombres. Nosotros no sabemos las luchas que pasa un líder, un pastor de una iglesia. Y si es por faltas, hermano, seguro que tiene más faltas que las que nosotros podemos conocer de esa persona. Así que clamemos por nuestro pastor, clamemos por ellos, sigamos clamando por ellos y por nuestros líderes. Y no acepten al calumniador sus comentarios. Díganle: apártate de mí, Satanás. Porque si no lo haces, te estás dejando usar por él. Hermanos, así que no cooperemos con el enemigo de Cristo. No cooperemos con aquel que quiere destruir la obra de Cristo. Falsas amistades, falsos rumores, pero también, ¿sabe lo que usa Satanás en este texto? Usa a un profeta falso. En los versículos del 10 al 14. A un profeta falso. En este pasaje vemos cómo Semaías anima a Nehemías a hacer algo que supuestamente era para su propia seguridad personal. Él le insta a Nehemías que se refugie en el templo, lo cual Nehemías no acepta. Y Semaías le da esta exhortación a Nehemías como si viniera del mismo Dios. Un mensaje de Dios para Nehemías. Y no se nos dice directamente, pero por lo que se nos dice por Nehemías en aquel versículo 12, parece que Semaías le vino a hablar como si fuera profeta enviado por Dios. Porque miren lo que él dice. Entonces, dice Nehemías, entonces me di cuenta que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían pagado, le habían sobornado. Otro emisario del diablo. Otro instrumento de Satanás. Usó 3 cosas engañosas para tratar de persuadir a este hombre, para tratar de intimidar a Nehemías. Y Satanás tiene bien clara la meta que tiene por delante. Y en este caso, detener la obra del Señor. Y él no se da por vencido. Veamos en cuarto lugar cómo Nehemías persevera en estos ataques. ¿Qué es lo que a nosotros también nos interesa? Vamos a ver en el carácter de este siervo de Dios varias cosas que son de ejemplo para nosotros. ¿Cómo persevera Nehemías? ¿Cómo pudo Nehemías permanecer firme ante los embates de Satanás
usando de varias personas y haciendo uso de varias situaciones. Amistades falsas, como hemos visto, rumores falsos, acusaciones falsas, profetas falsos. ¿Cómo pudo él salir de esta agresión infernal? Pues lo primero, dependiendo de Dios en oración. Dependiendo de Dios en oración. Y ustedes dirán, bueno, ya el otro día nos presentaste a Nehemías como un hombre de oración, esto es como otra vez repetitivo, otra vez oración. ¿Saben cuál es la respuesta? Que se vuelve a repetir en este capítulo. Sale a relucir de nuevo en los siguientes capítulos la vida de oración de Nehemías. ¿Y saben lo que nos dice eso? No es que está siendo repetitivo, hermanos. Nos está diciendo el Señor que su siervo Nehemías era un hombre consecuente y consistente. No es un hombre que empieza el domingo orando y termina varios días sin orar en la semana. No era esta clase de creyentes que empiezan y no terminan. Nehemías era un hombre de principios. Estamos volviendo a destacar lo que el Señor nos muestra sobre el carácter de este hombre para decirnos una vez más el Señor a todos nosotros. Imita el ejemplo de mi siervo. Imita el ejemplo de mi siervo Nehemías. Él dependió de Dios en oración ante todos estos embates del diablo. Mientras Nehemías estaba siendo atacado, él no pudo retirarse a su habitación privada para derramar su corazón en oración delante del Señor. Pero siendo él un hombre de oración y un hombre que andaba con Dios, como él estando en cualquier circunstancia, clamaba a Dios porque él sabía que sin el Señor nada podía hacer. Nada. Y consciente él de que Dios no está tanto de lo largo que sean nuestras oraciones, sino el corazón con el cual clamamos a Dios. Él clama a Dios de lo profundo de su corazón, elevando oraciones bien breves. Hermanos, que nos quede claro que el Señor no está tan al tanto de lo largo que son nuestras oraciones, sino más bien el corazón que tenemos cuando nosotros clamamos al Señor. Miren un ejemplo de ellos en el versículo 9. Cuando él está diciendo que todos ellos querían amedrentarles, pensando que ellos se desanimarían con la obra y que esta no sería hecha, miren cómo él inmediatamente cambia y empieza a orar. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. 7 palabras. 7 palabras. Él no dijo, necesito la ayuda del Señor, pero ahora no puedo ir a mi casa a orar, así que no oro. ¿Quién te ha dicho que es en tu casa, que solo se ora? La oración no es un asunto de un lugar. Dios está en todo lugar y es con Dios que tú tienes que hablar. Ya sea en tu habitación, ya sea en la iglesia, ya sea en la parada del autobús. Dios está en todo lugar. A esto se les llama oraciones flechas, oraciones rápidas. Hermanos, en muchas ocasiones me he visto en mi trabajo en circunstancias, en situaciones que he tenido que coger y irme hacia el rincón de una tienda y entre un sofá y otro ponerme ahí a clamar al Señor en un momento. Pero también lo puedes hacer andando. Es que no tienes que irte a tu habitación a esperar. Oraciones en el mismo momento, porque debemos ser conscientes de la necesidad de la gracia del Señor en todo momento. Y como este siervo del Señor, elevar nuestro corazón a Él. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Me están amedrentando, Señor. Yo me puedo debilitar, me puedo amedrentar y detener la obra. Fortaléceme porque soy débil. Y lo mismo vemos en el versículo 14, donde él eleva su corazón, diciéndole cuando considera a sus enemigos y lo que estos estaban tratando de hacer. Él ora al Señor, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Él no se vengó, le dejó la venganza al Señor. Señor, yo te dejo a esa gente a ti. Tú trata con ellos según tu justicia. Hermanos, arremetes contra la gente, arremetes cuando la gente arremete contra ti.
¿Arremetes tú con tus palabras contra ellos? No arremetas contra ellos acribillando su reputación. Te pueden decir, es que tú no eras un pecador como los demás. ¿Quién te has creído que eres? Solamente tú tienes posesión de la verdad. Cuando te suceda eso, ponte a orar. Ponte a orar. Ora por ellos. Ora por los que escuchan esos comentarios de ellos. Ponte a orar. Algunos de nosotros, cuando nos vemos repentinamente en problemas, lo primero que hacemos es reaccionar según nuestras emociones. A algunos nos ponemos sumamente nerviosos y ansiosos y a veces lo último que hacemos, ¿saben lo que es? Orar. Orar. Pero no Nehemías, no este siervo de Dios. Él confiaba en que Dios era su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en la tribulación. Pronto, dice la Escritura. Él sabía que Dios tiene su oído siempre atento a nuestras oraciones en todo tiempo. Y Nehemías clamaba al Señor en todo tiempo. Y saben, dice el versículo, que es pronto auxilio. Su clamor llegaba más rápido al Señor que cualquier mensaje de texto que podamos enviarle a un amigo para decirle del gran problema que tenemos. Para eso sí somos rápidos, para mandarle un mensaje de texto al amigo. Pero tú ya hablaste con Dios antes de enviarle el mensaje a tu amigo. Tú hablaste ya con el Señor, primero. Luego, ya oraré esta noche cuando tenga el devocional en casa. Puedes hablar con Dios en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier momento tú puedes clamar al Señor. Qué rápidos somos, porque nuestra tendencia es esa, a querer compartir nuestro problema con otra persona. Pero podemos hablarle al Señor. Él ha dicho que está contigo, que no temas. Dios no solo está en tu habitación, Dios está en todo lugar. Y háblale, en toda relación hay comunicación. ¿Acaso tú no sabes que tienes una relación con Dios por la gracia de Cristo? ¿Que puedes tenerla? ¿Que Él derramó su sangre para que tú puedas tener una relación con Dios como Padre y que eres hijo por adopción? ¿Qué hijo hay que no hable con su padre? ¿O somos nosotros de la clase de hijos que solo hablamos a nuestros padres de vez en cuando hay problemas? ¿Qué clase de hijos son esos? ¿Qué pensarían nuestros padres terrenales de nosotros si nos acercáramos de vez en cuando a ellos para pedirles solamente cosas? Los mensajes de texto se los enviamos a seres humanos débiles como nosotros. Que lo más que pueden hacer en algunas ocasiones, ¿sabes lo que pueden hacer? Es ponerte un emoticono, una carita triste en el móvil. Eso es lo único que puedo hacer. O decirnos, voy a orar por ti. Y decirte qué gran problema, qué situación más difícil, en qué podemos ayudarte. Cuando no tienen ni la más mínima capacidad de poderte ayudar. Ni la más mínima capacidad. Y muchas veces ni están al lado nuestro, porque pueden estar a miles de kilómetros de distancia de nosotros. Vamos a comunicarnos con ellos y pedirles ayuda y no a nuestro Padre Celestial, que podemos orar a Él y escucharnos Él inmediatamente. Ellos no pueden hacer nada por nosotros, por más buenas intenciones que tengan, pero Dios sí puede hacer algo por nosotros. Él no solo nos escucha, sino que tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos, dice la Escritura. ¿Cómo pudo Nehemías permanecer firme ante los ataques de Satanás? Clamando al Señor. Clamando al Señor. Segundo lugar, cumpliendo su resolución, lo que se había propuesto. ¿Con qué resolución había ido Nehemías a Jerusalén desde Persia? Con la resolución de no solamente empezar la obra de reedificación que se había detenido, sino de concluirla. Concluirla, acabarla. Versículo 3. Les envié mensajeros cuando le invitaron a la reunión diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. En otras palabras, díganle a Sanbalat, a Tobías y a compañía que no voy a ir a esa reunión, porque estoy haciendo una obra grande
Y es grande porque tiene que ver con el Dios grande, tiene que ver con su honor, tiene que ver con su gloria, tiene que ver con el templo de mi Dios y con el pueblo que le sirve. Yo no tengo tiempo para ir y para allá, yo no voy. Porque si yo voy, esto se detiene. Y vine aquí a terminar la obra. Por eso él pregunta, ¿por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo ir desciendo a vosotros? No voy para allá. No había tiempo, hermanos, de perder tiempo ahí. Él no quería detenerse en nada. Nehemías estaba resuelto a no dejar hacer la obra de Dios, pasara lo que pasara. Miren la determinación de Nehemías. Miren la resolución de este hombre. No solamente empezar la obra, sino acabarla, concluirla hasta el final. Él no se iba a dejar distraer por nada. La obra de reedificación era su mayor prioridad y debía darse la mayor importancia a eso. La pregunta es para nosotros, ¿tenemos prioridades? Puede responder, no sé qué prioridades, pero tampoco es tan difícil, hermanos, nuestros hechos lo dicen. Nuestros hechos, nuestras decisiones dicen y comunican claramente cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Eso dice cuáles son nuestras prioridades. ¿Cómo usamos el tiempo libre? Eso habla de nuestras prioridades. ¿De qué hablamos principalmente? No dije únicamente. ¿De qué hablamos principalmente? Eso habla de nuestras prioridades. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios a diario? Eso también nos muestra nuestras prioridades. ¿Qué es para nosotros el trono de la gracia? Eso habla de nuestras prioridades. ¿Qué es para nosotros estar hoy aquí sentados, hoy domingo? Eso habla de tus prioridades. ¿Qué está primero en nuestra lista de prioridades? ¿Y eso que está lo primero siempre está ahí o lo vivimos barajando? Esto es, hoy está en primer lugar, pero mañana está en segundo lugar, luego depende, ya está en el cuarto lugar, quinto lugar, octavo lugar, otra vez vuelve al segundo lugar, si se me aprieta, fluctuante, o es algo establecido que no se negocia con nadie. ¿Qué valor le damos a lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo? ¿Eso tiene valor para nosotros? ¿Eso tiene valor para ti? ¿Es la iglesia nuestra prioridad? ¿Son sus cultos una prioridad para nosotros? ¿Les enseñas a tus hijos que estar presente en los cultos es prioridad para ti y que debes serlo para ellos? Padres, no solo con palabras, con hechos. Con hechos. Cuando sabemos que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, especialmente en estas ocasiones especiales de la semana, un jueves o un sábado, cuando nos visita alguien y tenemos la oportunidad con el pueblo de Dios para escuchar la palabra, ¿cuán de importante es para nosotros esa oportunidad que Dios nos está brindando? ¿Cuán importante es para ti? ¿Qué arreglos haces de antemano para asegurarte que vas a estar ahí? ¿Es prioritario para ti? ¿Qué es por lo que más te sacrificas? ¿Qué es aquello por lo que tú no dejas que nadie te distraiga? Nehemías, la obra de Dios, no me distraigan. No me distraigan. Y para ti y para mí, ¿qué es aquello que no dejamos que nadie nos distraiga? Piensa en algo que te encanta hacer y que cuando lo estás haciendo, lo que más te molesta es que te interrumpan. Para algunos, ¿saben lo que es? La televisión. La televisión. Para otros, su teléfono. Alguien les habla y al principio empiezan oyendo como un murmullo ellos. No te están prestando atención, están oyendo como un murmullo y ellos están ahí con el teléfono, pero ellos no oyen las palabras porque están concentrados en lo que están haciendo. Y se incomodan y se ponen nerviosos cuando reclamas su atención, le dices, que te estoy hablando, porque lo más valioso se lo estás interrumpiendo. ¿Es así nuestro tiempo con Dios? ¿O ante la más mínima vibración del teléfono interrumpimos la comunión con Dios para ver quién nos ha mandado un mensaje?
Nuestros hechos, como digo, muestran cuáles son nuestras prioridades. Nehemías las mostró con sus hechos. Yo estoy haciendo una obra grande y no puedo descender. Vemos también que Nehemías ejerce discernimiento espiritual. Voy a leer en 3 versículos donde se nos da a entender que este siervo de Dios discernió la verdadera intención de aquellos que querían hacerle daño. En el versículo 2, mas ellos habían pensado hacerme daño. Versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban. Y en el versículo 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y les sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Discernimiento espiritual. Nehemías no era un ingenuo, hermanos, sino un hombre con sus sentidos espirituales, bien ejercitados en discernir el bien y el mal, como se nos dice en la carta de Hebreos. Él podía discernir la mano del diablo en lo que parecía que no había nada malo, porque conocía la ley de Dios y tenía comunión con Dios. Y hay personas tan seguras de sí mismas, mientras a la vez conocen tan poco de las Escrituras, a la hora de decir, pero eso no tiene nada de malo. No han preguntado a nadie, que quizás sepan más, que tengan más experiencia, más conocimiento, simplemente a ellos, según su sentido común y conocimiento limitado de las Escrituras, no ven nada malo en eso. Es que no les interesa preguntar. Y a veces es que no quieren preguntar porque no quieren dejar de hacer lo que están haciendo. Pero el que quiere agradar a Cristo de corazón, prefiere preguntar y averiguar y cerciorarse porque no quiere estar pecando en ignorancia. Porque hay cierta ignorancia que es voluntaria. ¿Sabían eso? Hay una ignorancia que es voluntaria. Hay cosas que nosotros podemos averiguar y nosotros no queremos averiguar por si acaso. El creyente quiere actuar con una buena conciencia en todo. En este mundo de maldad donde tenemos tantos enemigos es esencial que crezcamos y ejerzamos discernimiento espiritual. Y eso es algo que tenemos que pedir al Señor. Tenemos que saber y aprender a probar los espíritus, porque no todos son espíritus, no todos los espíritus son de Cristo. Para esto tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Esto no viene solo el discernimiento espiritual. Hay que orar al Señor. Hay que conocer la palabra de Dios. Tenemos que frecuentar nuestra librería personal en nuestras casas. Buenos libros. Dios nos ha dado esos dones. La oración, la lectura de la palabra. Autores que han escrito libros para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Cristo nos ha dado esos dones. En Efesios 4:14, para la edificación nuestra, para que no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Usémoslo. Usémoslo. Pero hermanos, Nehemías también exhibió valentía espiritual. Versículo 11. ¿Huir un hombre como yo? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Él se acuerda de quién era. Nehemías era un siervo del Dios Todopoderoso, uno que había sido llamado por Dios para ser el líder de una inmensa obra de reedificación. El huir bajo aquellas circunstancias hubiera sido una negación de todo lo que el Señor había hecho por él y por medio de él. Pero nosotros los creyentes muchas veces deshonramos al Señor al cogerle miedo a Satanás, quien realmente es un enemigo derrotado, y no manifestamos quiénes realmente somos en Cristo. Nos dejamos amedrentar por nuestra cobardía. ¿Cuántas cosas algunos padres han permitido en sus mismos hogares que hoy lamentan porque se han dado cuenta que resultaron para el endurecimiento del corazón de sus hijos y lo hicieron por cobardía? ¿Cuántos hermanos hay que todavía siguen pecando contra el Señor por su cobardía, por más cercanía que tienen con sus hijos, no los han confrontado? Qué mal testimonio hemos dado riéndonos de lo que no debería causarnos risa y apoyando con nuestro silencio lo que no tenemos razón bíblica para apoyar con buena conciencia delante del Señor, pero por acobardarnos lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y Nehemías es un ejemplo para nosotros de valentía.
de valentía. Él dice, no entraré al templo. Nehemías era un hombre que hablaba claro de lo que decía que creía. Así que pidamos al Señor que nos dé esa misma valentía, que temamos más a Dios que a los hombres. Y por último, hermanos, ya muy brevemente, algo que ya hemos aludido, la persistencia que vemos en Satanás. La persistencia. Dice Nehemías que 4 veces le enviaron mensajeros y le vuelven a enviar otro por 5ª vez. Satanás no descansa. No descansa. Él sigue y sigue persistiendo. Y esa va a ser la lucha continua. Satanás sigue. Pero eso no es lo que más nos debe preocupar, hermanos. El hecho de que Satanás no nos dé descanso. Más preocupación debe darnos si nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Nehemías pudo decir en el versículo 15, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Hubo tentaciones, hubo presiones, hubo ataques de Satanás por fuera, por dentro, individualmente, pero se terminó la muralla. La muralla se acabó. Pero mira la clase de hombre que la pudo terminar por la gracia de Dios. Mira qué clase de hombre. Que nos vale de ejemplo tanto para hombres como para mujeres, lo que es un creyente en general, lo que debe de ser un creyente. No se dejó intimidar, no actuó con cobardía, dependió del Señor y no de sus propias fuerzas, no se puso a arremeter contra sus enemigos, sino los dejó en las manos del Señor, pero no dejó de hacer la obra. No dejó de hacer la obra. Cuando le quisieron distraer, yo no voy para allá, tengo una gran obra por hacer. Tenía sus prioridades bien claras. Hermanos, Dios nos llama también a nosotros a serles fieles hasta el fin. Hasta el fin, no un poquito, no medio camino. Hemos entrado en el camino hay que acabarlo. Hasta el final. Hasta el fin. Dios es glorificado en gran manera cada vez que salimos victoriosos de las tentaciones que Satanás nos lanza y de las presiones que padecemos en este mundo caído. Mientras más fuerte sea la tentación, hermanos, más será la gloria de Dios cuando por su gracia podamos vencerla. Y Cristo será muy glorificado cuando venzamos con la fortaleza que Él nos da y salgamos por la puerta de salida que Él nos abre, no por nuestra puerta que nosotros queramos. Por la puerta que el Señor nos abre. Él será glorificado. Traigamos, pues, hermanos, gloria a Dios dependiendo de Él para permanecer firmes para su honor y para su gloria. Satanás siempre seguirá ahí atacándonos, hermanos. Siempre. No nos olvidemos de esta realidad. Sus ataques serán bien calculados. Eso no va a cambiar. Serán ataques externos, ataques internos, ataques individuales, bien calculados. Su engaño será siendo persuasivo y seguirá perseverando en su lucha contra la iglesia de Cristo. Siempre. Pero por medio de este pasaje el Señor nos ha dicho que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este pasaje nos recuerda también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pues, amados hermanos, tú y yo no podemos perder el tiempo frente a una pantalla viendo series de televisión o frente a un teléfono pasando las horas y horas en medio de una guerra tan grande que tenemos por delante. Con una obra tan grande que tenemos que hacer. Primeramente, ¿sabes dónde? En nuestros corazones. Primeramente. En nuestros propios hogares. Habiendo tanta necesidad en los hogares. Tanto tiempo que se pierde. En nuestra propia iglesia y en este mundo caído. Es tiempo de luchar, orando, velando y perseverando en ello. Es un tiempo de lucha. Es una batalla espiritual. Una buena batalla espiritual. Así como el Señor ayudó a su siervo Nehemías, así también nos puede ayudar a nosotros. Pero nosotros debemos clamar al Señor para que así sea. Tenemos que clamar al Señor. Querido amigo o amiga, la palabra de Dios es veraz y muy clara
a la hora de definir a toda la humanidad en dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay una tercera clase de personas. O eres de Cristo por la gracia de Dios o perteneces a Satanás. Yo sé que es una declaración muy dura de oír, es muy dura. Es Dios mismo quien hace esta declaración en las Sagradas Escrituras, no soy yo no me lo he inventado, es Dios mismo. Cristo dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. O sirves a Cristo o sirves al diablo. O amas a Cristo o amas al mundo y al príncipe que opera en este mundo. Naciste esclavo y morirás esclavo. Esclavo del pecado y esclavo de tu dueño Satanás. Pero el Evangelio nos declara que Cristo vino a este mundo hecho hombre y venció al pecado, a la muerte, al mundo y a Satanás. Y ya no tienes que servir más al diablo, porque Jesucristo lo venció en la cruz, en el Gólgota. Es un enemigo derrotado. ¿Vas a estar con alguien que está derrotado? ¿Vas a pertenecerle a él? ¿Vas a ser de su pandilla? Si está derrotado, condenado por toda la eternidad. Y él lo sabe. Cristo compró la salvación de hombres y mujeres pecadores, muertos en sus delitos y pecados, y lo hizo por medio de su muerte. El castigo de nuestros pecados fue sobre él. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Ahora Cristo hace libres a los hombres, los reconcilia con Dios, perdona todos sus pecados y les da la vida eterna. Vida eterna. Clama a Cristo. Ven a Él y apártate de tus pecados y pide que reciba a un miserable pecador como tú. Pídeselo y Él tendrá misericordia de ti, porque Él lo ha dicho. Vamos a orar, hermanos.